Y nos acompaña también Maite Pagazartundúa, eurodiputada. Daniel Portero es víctima de ETA porque su padre fue asesinado, Luis Portero García, por ETA. Maite Pagazartundúa es eurodiputada y también víctima de ETA, hermana de Joseba Pagazartundúa. Maite, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Daniel, ¿tenemos esperanza o tenéis esperanza de que estos procesos acaben en condena de los responsables de ETA? Y sobre todo, ¿hay alguna esperanza de que colaboren en algún momento con la justicia? Bueno, vamos a ver. Hay 8 procesos abiertos ahora mismo. Hay otro, que es el 9º, para mí el más importante, que es el que se inició en el año 2013 y que acabó con un auto de procesamiento contra los jefes de ETA por ser autores de crímenes de lesa humanidad, porque ETA no solo ha cometido crímenes de asesinato, sino que ha sido una organización que ha sido declarado como criminal por haber cometido esta clase de asesinatos tan horribles, ¿no? Que ahora mismo los estamos viviendo, desgraciadamente, en la guerra que hay en Ucrania, ¿no? Sí que es posible llegar a enjuiciar a los jefes, por la sencilla razón de que existen muchísimas pruebas. Y bueno, hay que agradecer a Maite, entre otras personas, a Teresa Jiménez Becerril y otros eurodiputados, que llevamos a cabo una labor muy importante durante muchos años para que el propio Parlamento Europeo ya dictara, una resolución muy importante donde se hablaba precisamente de esto, donde había que cuando no existiera el autor material, no existieran pruebas suficientes, se fuera contra el autor intelectual, que en este caso es el autor mediato por dominio de la organización. Es decir, el autor mediato por dominio de la organización es el jefe de ETA. Ya. Entonces hay posibilidad de esa condena. Maite, hace unos meses estuvo aquí en España una delegación de europarlamentarios para, informarse precisamente de la cuestión de la no colaboración de los presos de ETA con el esclarecimiento de estos 379 casos. Y creo recordar que se pedía que no hubiera beneficios penitenciarios. Corrígeme si me equivoco. Exactamente, es así. La misión que se realizó a España por parte de la Comisión de Peticiones, con diputados de los distintos grupos, se quedó muy impactada por el nivel de casos que había sin resolver, por una parte, y porque ni un solo etarra hubiera colaborado nunca en aclarar alguno de los casos sin resolver. Y esto les llamó muchísimo la atención, y ellos indicaban que, ante la negligencia, la falta de colaboración, que no deberían tener ningún beneficio penitenciario extra. Eso por una parte. Y por otra parte escuchamos, y como ha señalado muy bien Dani, sugerimos y pedimos encarecidamente que las autoridades tuvieran en cuenta tanto el caso ya señalado sobre el juicio por lesa humanidad, ¿sí?, que no se vayan de rositas, y sobre todo que no se vaya de rositas Josu Ternera, que en Francia tiene unas campañas de glorificación y de blanqueamiento impresionantes, luego podemos hablar de ello, como que la teoría del dominio existente, la teoría del autor mediato por dominio existente, que está en el artículo 28 del Código Penal, se trabaje para poder buscar que en los casos no resueltos esos jefes de ETA puedan pagar. Y yo solo quiero añadir una cosa. Yo nací en Hernani, crecí en Hernani, uno de los sitios, uno de los epicentros de este mundo, y no se hacía nada que ETA desde arriba no dijera. Ya. Hay pruebas, efectivamente. Además, quienes peinamos canas, lamentablemente peinamos canas, sabemos que no se movía nada, que era una organización absolutamente leninista. Ya. En ese sentido, nadie se salía del carril y hacían lo que decían los jefes y mataban a quienes señalaban los jefes. Por tanto, los jefes tendrían que pagar por ello. Daniel, aquí hay dos cuestiones. Si estas condenas pueden servir cuando se produzcan para esclarecer los asesinatos pendientes, no sé. Y si, para aplicar este delito para aplicar este tipo punible, siguen rigiendo las mismas reglas de prescripción, o si son delitos que no prescriben. Vamos a ver, es un tema muy interesante porque si se aplicara los delitos de lesa humanidad, los delitos de lesa humanidad no prescriben, son imprescriptibles.
con lo cual, digamos, no habría prescrito ningún caso de asesinato de ETA. El problema es que el Código Penal español lo incorpora en el año 2004, el delito de lesa humanidad, y no se entiende que se aplique retroactivamente. Pero, ojo, existe dentro de una de esas 8 causas a las que hacías mención, en donde hemos aplicado lo que hemos denominado la bien llamada doctrina Miguel Ángel Blanco, en la causa de Miguel Ángel Blanco. Lo digo porque cuando se le dio aquel mal llamado doctrina Parot, con el nombre de un etarra, y quisimos darle el nombre de una víctima. Mucho mejor. Bueno, pues en esa doctrina Miguel Ángel Blanco, en la causa de Miguel Ángel Blanco, lo que se dice, básicamente, y se explica y se va a llevar a cabo en la vista oral, como ya ha dicho la Sala de lo Penal y el Supremo, imagino, tendrá también que opinar, es básicamente que los delitos cometidos desde el año 2010, cuando el año 2010 Rodríguez Zapatero aprueba la ley de imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo, aquellos casos que en el año 2010, cuando lo aprueba Zapatero, no estuvieran prescritos, serán imprescriptibles. Ya. Es decir, hay que echar 20 años hacia atrás, es decir, hasta el año 90 más 20 es 2010, que es cuando aprueba la ley. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que, por ejemplo, el asesinato de mi padre o de Joseba Pagaza, el hermano de Maite, que se produce en el año 2003, en el año 2010, cuando Zapatero aprueba esa ley de imprescriptibilidad, no habría prescrito. Entonces, esa es lo que se está dilucidando y es importantísimo. Porque ¿Y esto quién lo decide? ¿La propia Audiencia Nacional? Lo va a decidir en cuestión previa la Audiencia Nacional cuando se eleve dentro de muy poco, espero, después de un auto de procesamiento que es inminente, en el caso de Miguel Ángel Blanco, y donde se van a imputar a Iñaki Rentería, a Miquel Ancha, a Soledad Iparraguirre, a Chapote, los que estaban al frente de los a Cantauri, a todos ellos, por todo lo que ha explicado Maite, por lo que explicamos nosotros en nuestras querellas, y en donde se va a dilucidar esta cuestión. Esto es importantísimo, pero más que por los casos desde el año 90 en adelante, es porque también salvaguarda el 11 de marzo. Se convierte en imprescriptible. Fíjate. El 11 de marzo. Y también otra cuestión importantísima. Aquellos etarras huidos en países extranjeros, en Sudamérica, que han querido volver porque pensaban que ya habían prescrito sus causas, Venezuela, a lo mejor se tienen que volver a su casa. Ya. Y la cuestión de, digamos, la colaboración con la justicia para esclarecer, o otras vías para esclarecer estos 369 casos sin esclarecer. Maite, ¿tú ves alguna vía? Bueno, por una parte, en cuanto a lo que usted ha preguntado sobre dar justicia, los instigadores, los jefes intelectuales de los asesinatos, es bueno que paguen por ello. Y era terrible que antes no lo hicieran. Eso por una parte, o sea, que ya es un avance. Y en lo segundo, bueno, tendremos que ser más activos como sociedad, porque en este momento en el País Vasco, algo que ya sabíamos, hay una corriente de muchos recursos humanos y políticos y una fuerza política heredera de ETA está en el blanqueamiento del pasado. Esto, desde luego, no incentiva que colaboren con la justicia, todo lo contrario. Pero hay muchas cosas que se pueden pedir a la gente de ETA y es cuestión de activarnos y de la misma manera que estamos hoy hablando de algo que hace unos pocos años no habría sido posible, pues tenemos que ser muy firmes y seguir trabajando, no darnos por vencidos. Del mismo modo que, por ejemplo, falta por aclarar dónde está el dinero del fin de ETA. Porque ahí había cuentas en paraísos fiscales, compra de armas internacional, había mucho dinero. ¿Dónde está el dinero de ETA? ¿Dónde están los economistas de ETA? Hay muchas cosas que todavía debemos hacer y con ese dinero tendría que resarcirse al Estado por todo lo que el Estado ha tenido que adelantar, porque el mundo de ETA no suele pagar las deudas que tiene ante la sociedad. Así que yo lo que creo es que tenemos que animarnos, no tenemos que dar por bueno el blanqueamiento de haber matado, y eso está ocurriendo en el País Vasco y estamos a veces un poco solos. Es decir, que se cumple con la boca pequeña, pero que después pues hay demasiados pactos, demasiados intereses y muchas veces un poco de... Sí, interés político es evidente. Sí. No debemos dar por bueno nada de lo que es injusto sobre el postterrorismo, que todavía necesita aclarar muchas cosas y dar justicia, porque eso limpia, porque eso hace que un tejido social tan dañado pueda volver a tener valores y no los antivalores que ahora mismo pues siguen expandiéndose. Daniel, yo solo 4 puntos, pero lo lanzo
a todos los partidos políticos, que quieran ayudar a las víctimas del terrorismo. Modificación del artículo 90.2 del Código Penal, donde se habla de la colaboración para conseguir la libertad condicional. Se habla expresamente de la renuncia a ETA. ETA, si supuestamente ya no, pues ya no. ¿Por qué tiene que ser una carta del terrorista a las víctimas de manera genérica la que sirva para ponerlo en libertad condicional? Eso no puede ser. Ya. Tiene que ser una colaboración expresa. Ya. No con las autoridades, como dice el Código Penal, las autoridades judiciales y policiales para esclarecer los casos sin resolver. Ese mismo caso, segundo punto, se da en la Ley General Penitenciaria, artículo 72. Lo mismo, pero para el tercer grado. Ajá. Con lo cual, para que accedan al tercer grado, deberían colaborar expresamente. Ahora mismo existen muchos subterfugios para que consigan el tercer grado y la libertad condicional. Colaborar, claro. Exactamente. Y luego, dar más libertad en la ley de víctimas, en el Estatuto de la Víctima, en las personaciones, en la ejecución por condena. Las víctimas del terrorismo no tenemos capacidad de acción prácticamente. Se debería dar muchísima más capacidad de acción y eso verdaderamente no existe. Así que, bueno, pues, en fin, yo lo dejo. Bueno, está claro, parece de mucho sentido común y razonable que no haya beneficios penitenciarios si no colaboran con la justicia y, como nos decía Maite, esto requiere presión social. Gracias a los dos por estar en la tarde de COPE, pero sobre todo por el trabajo que hacéis para que se haga justicia con las víctimas y para que se exijan las responsabilidades que se tienen que exigir. Daniel Portero, Maite Pagazartundúa, gracias por estar los dos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.